Hola a todos y bienvenidos al canal. Les quería contar rápidamente antes de iniciar la lección de que el video que van a ver a continuación hace parte de nuestro último Crash Course de hongos y antifúngicos. Este, como indica el nombre, es un curso que busca enseñar de una forma muy práctica, concisa y didáctica los puntos más importantes en micología para estudiantes de medicina y para médicos. Si les termina gustando el video y nuestra forma de enseñar, pueden utilizar el link en la descripción para adquirir el resto del curso. Les cuento también que ahorita mismo estamos en preventa, así que si aprovechan antes del 15 de mayo podrán llevarse todo el curso con un 30% de descuento. Con eso dicho, ahora sí los dejo con el video. Espero les guste. En esta lección vamos a hablar de uno de los hongos dimórficos térmicos más importantes que un médico puede conocer, que es nada más y nada menos que el Histoplasma capsulatum. Y de una vez les digo, capsulatum lo pongo ahí de entrada porque realmente es la única especie clínicamente relevante que tenemos que conocer. Entonces a este lo podemos llamar con nombre y apellido. Ahora bien, el Histoplasma capsulatum lo dejé para el final porque a pesar de que es muy importante, es el menos endémico de los endémicos. Todos los que vimos antes, el paracoxidio, el coccidio, el blasto, todos ellos tienen una distribución geográfica muy particular y de ahí sacan el nombre de endémicos, ¿cierto? Entonces que esta región, este o oeste de los Estados Unidos, que Latinoamérica, que yo no sé qué. Bueno, en este, como ustedes pueden ver en el mapa que les estoy mostrando en pantalla en este momento, sí hay unas zonas que son de mayor riesgo, pero pues eso cubre una gran parte del globo terráqueo. Está en básicamente todos los continentes. Sí hay zonas que se salvan más que otras, pero en general está en todos lados. O sea, no está esa pregunta así como es lo que dicen smoking gun, de que uno dice, si me responde correctamente esa pregunta, me aumenta mucho el riesgo de que sea esta enfermedad. No, aquí esa distribución geográfica no está tan presente, aunque sí hay cierta predisposición por algunos sitios más que otros. Habiendo dicho eso, aunque la geografía no nos va a funcionar tanto, hay una pregunta que sí podemos hacer que nos va a ayudar mucho a sospechar o no esta enfermedad, y es básicamente si el paciente ha visitado algún sitio donde es posible que hayan excretas de murciélagos, o en general de pájaros, pero sobre todo murciélagos. Sitios como, por ejemplo, cuevas. Eso es como lo que uno más asocia al histoplasma. Personas que se van a escalar cuevas o a investigar cuevas o se van a alguna cosa por una cueva. También se puede ver, por ejemplo, en sitios de demolición. Sitios, por ejemplo, donde uno sabe que había un edificio abandonado, habían de pronto un par de murciélagos, dejaron un montón de excretas por ahí durante años. Luego alguien los demolió y todas esas esporas que estaban ahí en el suelo las sacó volando. Eso también puede pasar, pero el sitio que más asocian con esta enfermedad es las cuevas. Así que ya saben, si les ponen por ejemplo un caso en un examen clínico de residencia de alguien que se fue a visitar una cueva por alguna razón, quieren que piensen en esto, en histoplasma. Como yo les decía, el problema realmente es el guano, las excretas de estos murciélagos. Ahí esas excretas tienen mucho nitrógeno y eso es como la comida favorita, o bueno, el ambiente favorito para el histoplasma. Le encanta crecer ahí, crece muy favorablemente y después uno llega porque alguien, no sé, movió eso, fue a investigar la cueva, demolió el sitio, lo que sea, corrió todas esas esporas en el piso y uno las inhaló. Bien, ese es el mecanismo. Y tal como ha pasado con muchos de los dimórficos térmicos, la gran mayoría de los pacientes que se van a contagiar van a ser completamente asintomáticos o tan pausisintomáticos que ni consulta, uno ni se entera, ni el paciente se entera, ni uno se entera que pudo haber sido una histoplasmosis. Y de hecho, para soltarles el datico, creemos que de ese 5% que sí le dan síntomas lo suficientemente fuertes para consultar, muchas veces ni siquiera se hace el diagnóstico, pero no importa porque pues el cuadro clínico resuelve solo. Entonces, aunque uno diagnosticó mal el paciente con otra enfermedad, pues como que no pasó a mayores. Entonces, en su gran mayoría de casos, esto no va a ser un problema, pero sí va a ser un problema en los casos donde no resuelve. Y eso es lo que pues es nuestro rol, entender esos casos, diagnosticarlos y tratarlos de manera oportuna. Entonces vamos a hablar un poquitico de eso a continuación. Ahora bien, un concepto que tengo que aclarar que es importantísimo es que la histoplasmosis, al igual por ejemplo que la aspergilosis, no es un solo síndrome. Muchas personas cuando aprenden esto creen que hay tal cosa como una histoplasmosis o una aspergilosis y nada que ver. Hay múltiples maneras de presentación y cuando uno las intenta como agrupar una sola se va a confundir porque cada una pues tiene su presentación clínica, diagnóstico, tratamiento distinto. Entonces tenemos que aclarar eso para entender ese 5% que dijimos ahorita que se enferman, cómo es que se van a presentar exactamente. Entonces hay dos posibilidades a grandes rasgos. La primera posibilidad es que yo tenga lo que se llama una enfermedad localizada. Como indica el nombre, una enfermedad localizada es que afecta el pulmón y hasta ahí llegó. Pulmón y nada más.
Mientras tanto, una enfermedad, pues lo opuesto sería una enfermedad que es diseminada. Una enfermedad diseminada, como indica el nombre, es que sí afectó el pulmón, porque usual es el primer sitio que se compromete, pero encima de eso se le agregó algún otro órgano, cerebro, se le agregó glándulas suprarrenales, se le agregó piel, se le agregó quién sabe qué, un montón de otros órganos. Entonces, eso hace la enfermedad diseminada. Como ustedes deben ya suponer para este punto, espero, esta enfermedad diseminada es característica de pacientes inmunosuprimidos, mientras que la enfermedad localizada va a ser predominante de pacientes inmunocompetentes. ¿Cuál es más frecuente? Obviamente esta. Si ustedes van a ver un caso de histoplasmosis, probablemente va a ser este. Sin embargo, los que van a saltar más a la vista y los que van a poner en reportes de caso y los van a llevar a conferencias, pues van a hacer estos y por eso se vuelven muy taquilleros. Pero en realidad estos son mucho más frecuentes. Estos representan el gran porcentaje de este 5%. Bueno, entonces con eso dicho, hay como subposibilidades. En la enfermedad localizada, las dos subposibilidades importantes que yo puedo tener una enfermedad aguda, que es la famosis histoplasmosis pulmonar aguda, ustedes la van a encontrar así. No les van a decir que es localizada, pero pues se sobreentiende, ¿no? Si me están hablando que es una histoplasmosis pulmonar, pues ya me están diciendo que es de ese órgano en particular y que es aguda. Esta, la histoplasmosis pulmonar aguda, representa, si me tocara ponerle números, yo diría que el 4.5% de todo este 5%. La gran mayoría, ¿listo? Histoplasmosis pulmonar aguda. Y también está la histoplasmosis pulmonar crónica. Similar a lo que pasa con la Aspergillus, esta histoplasmosis pulmonar crónica va a ser principalmente vista en pacientes con neumopatías de base, algo estilo EPOC, tuberculosis, lo que sea, que de base ya el pulmón no es que estuviera sano de base. Ahí es donde se va a ver principalmente esta enfermedad. Y ya, esas son como nuestras grandes posibilidades. Obviamente hay otros síndromes raros, los veremos más al final, síndromes específicos. Pero bueno, comencemos con este como mapa conceptual de que puedo tener esta y esta o esta. Creo que podemos ya avanzar. Entonces comencemos hablando de la histoplasmosis pulmonar aguda, que ya les digo es la primera forma de la localizada y es la más frecuente. ¿Cómo se presenta esto? Básicamente como cualquier otra neumonía. En la gran mayoría de los casos ustedes no van a poder diferenciar una neumonía por estreptococo de una neumonía por histoplasmosis y esa es la pura verdad. En sitios que son muy endémicos, que ya dijimos que eso incluye como a la mitad del globo terráqueo, muchos médicos se vuelven conscientes de que, de que existe esta posibilidad y como de manera rutinaria, cuando tienen un paciente con un cuadro neumónico, le piden pruebas diagnósticas para detectar el histoplasma. Entonces se vuelve como parte de la rutina, parte del diagnóstico diferencial de base. En muchos países, aunque sean endémicos, eso no se hace. A veces también tiene que ver con recursos. Pero sí, la respuesta de cómo se presenta una histoplasmosis pulmonar aguda básicamente es como cualquier otra neumonía. Un paciente que llega con un cuadro más o menos agudo, síntomas pulmonares, como un daño, unas manifestaciones sistémicas, fiebre alta, malestar general muy importante, decaimiento, uno lo ausculta, va a tener signos de consolidación al examen físico y también en una radiografía perfectamente lo puede tener. Y ya, muchas veces, o sea, es la verdad, se los cuento tal como es, uno se le va a ir el caso. Sin embargo, hay algunos hallazgos que uno puede encontrar de vez en cuando que le sugieren, oiga, esto podría ser más bien una histoplasmosis pulmonar aguda. ¿Cuáles son esos? Principalmente dos. El primero de ellos es que uno va a encontrar en las imágenes diagnósticas, en la radiología torácica, linfadenopatía ilear bilateral, que es exactamente lo que estamos observando por este lado de acá y por este lado de acá. En este caso puntual no hay signos visibles de consolidación, pero pues esta radiografía lo puse acá principalmente para resaltarles esto. Sin embargo, si miramos por ejemplo esta tomografía de acá, aquí si observamos una consolidación, voy a ponerla con este color, por este lado y vemos mucho más claras las linfadenopatías más predominantes de este lado. Pero sí, eso es un hallazgo que, por ejemplo, si se lo reportan en un examen de residencia, un cuadro neumónico asociado a linfadenopatía ileal bilateral, especialmente si les enfatizan en algún punto del caso clínico algún sitio endémico, probablemente les quieren hacer pensar en histoplasmosis pulmonar aguda. Lo otro que uno podría observar es hallazgos
de la respuesta inmune frente al hongo. Este hongo es característico que produce una buena respuesta inmune y a veces eso genera manifestaciones clásicas como por ejemplo el eritema nodoso, que esta imagen ustedes ya la conocen de los hongos anteriores que hemos hablado, nódulos subcutáneos dolorosos que generan un eritema superficial. Eso también lo podríamos observar. Cuando yo tengo ambas cosas, bastante sugestivo, por ejemplo, una histoplasmosis pulmonar aguda. Habiendo dicho eso, la otra opción de la enfermedad localizada es la histoplasmosis pulmonar crónica. Como yo les estaba contando ahorita, es una enfermedad casi que predominante de pacientes neumópatas de base. Estamos hablando de POC, fibrosis pulmonar, por ejemplo, tuberculosis, etc. Y aquí el cuadro clínico se va a parecer en realidad bastante a un paciente con tuberculosis. De hecho, aquí yo les traje de nuevo un pantallazo para que observen. Y básicamente estos pacientes que presentan con un cuadro subaguda crónico, de nuevo, 2 o más semanas de tos, fiebre, pérdida de peso, pues uno automáticamente piensa que lo más frecuente que es tuberculosis. Entonces, de nuevo, esas otras las enfermedades que ya hemos visto algunas de esas que van a ser como una simulación de la tuberculosis. Y cuando las pruebas de tuberculosis salen negativas, estas son las cosas que uno debería considerar como, oiga, tal vez no es tuberculosis, sino es una histoplasmosis pulmonar crónica. Como yo les puse por aquí en el nombre, hay dos formas en las que se puede observar esta enfermedad. Una forma cavitaria y una forma fibrosante. La razón, no sé si ya se lo han preguntado, pero la razón por la que uno suele ver este patrón todo el tiempo de que puede generar cavidades o fibrosis, eso ya lo hemos visto en muchos hongos, es porque esas son las dos maneras principales de una recuperación anómala del pulmón. Es decir, el pulmón, tal como cualquier otro órgano que tengamos en el cuerpo, quiere sanarse de las injurias. Cuando uno se corta, el cuerpo quiere generar allá una cicatriz, ¿cierto? Y a veces eso sale mal. Entonces, por ejemplo, a veces a alguien le sale un queloide. Entonces, esa es una de las formas en las que la piel responde de una manera, digámoslo así, incorrecta frente a una injuria. El pulmón, la manera en la que responde de forma anómala frente a injurias es ya sea necrosando el tejido y generando como una cavidad o ya sea generando fibrosis. Entonces, por esa razón ustedes van a ver todo el tiempo que cuando hay un patrón de injuria anómalo en el pulmón se va a ver o fibrosis o cavitación. Y eso en general va a depender, de nuevo, no tanto por el hongo o la injuria como tal, sino por el patrón de respuesta que el individuo tiene frente a esa lesión. Entonces, bueno, lo que vamos a ver entonces va a depender bastante. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que predomina, aquí tenemos algunas cavitaciones, ¿cierto? Cavitaciones por acá y tenemos una instrucción más generalizada por acá, cavitaciones por acá y hay un poquitico de fibrosis, pero es más bien poca. Mientras que en esta imagen de por acá hay una fibrosis sumamente muy visible, predominante sobre todo en las partes más como posteriores del pulmón. Pero sí, tenemos mucha fibrosis. De nuevo, no hay hallazgos muy específicos que diferencien esta enfermedad de otra enfermedad fibrosante. Pero bueno, esos son como los dos patrones que podemos ver. Ahora bien, pasemos a una que sí me interesa que lo dominen muy bien o que entiendan las características clave de esta, que es la histoplasmosis diseminada, que como hemos dicho es una enfermedad muy característica de pacientes inmunosuprimidos. En el VIH es una de las enfermedades más frecuentes que van a ver. Y de nuevo, como uno siempre ve en VIH, es muy importante tener en cuenta cuál es el punto desde el cual esta enfermedad comienza a volverse muy incidente. Y ese punto es un conteo de CD4 menor a 150. Cuando un paciente con VIH tiene menos de 150 CD4, ahí es donde comienza a tener un alto riesgo de histoplasmosis diseminada. La mayoría de los casos se van a ver con ese nivel de CD4 o menor. Aquí hay similar a la tuberculosis, hay dos opciones. Se los cuento simplemente como dato porque de pronto lo van a leer si aprenden de esto. No es que afecte mucho la conducta ni la presentación, pero hay dos opciones. La primera opción es que yo me infecté de primeras con el hongo y no lo pude manejar desde el inicio. Entonces se llama una infección primaria progresiva. El hongo llegó y desde que llegó comenzó a esparcirse y mi sistema inmune se quedó como mano atado, no pudo hacer nada. La segunda opción es lo que se llama una infección secundaria por reactivación o reinfección. Eso quiere decir que el hongo llegó, yo lo controlé, por ejemplo, generando un granuloma, que eso pasa frecuentemente, como lo encapsulé ahí, no dejé que se moviera, pero después pasaron algunos años y o este foco se reactivó porque mi sistema inmune quedó nulo, o volví a tener otro inóculo que sumado a este inicial, ambos se dispararon y comenzaron a generar una infección diseminada. Existen las dos opciones de fisiopatología.
uno muchas veces no va a saber cuál de las dos fue, pero bueno, existen esas dos como para que lo tengan en cuenta. ¿Qué vamos a ver entonces en esta enfermedad? Bueno, el pulmón se suele ver afectado. Acordémonos que esto es pulmón más otros órganos, pero el patrón ya va a cambiar. Si recordamos, ahorita yo les estaba contando que en una histoplasmosis pulmonar aguda lo que suele ver es un foco de consolidación, un parche ahí blanco en la radiografía, y de vez en cuando observamos linfadenopatía ileal bilateral. Eso es como los hallazgos más frecuentes. Aquí, como se pueden dar cuenta con esta radiografía de tomografía, los hallazgos son distintos. Lo que predomina es más un patrón micronodular difuso. Yo veo punticos chiquitos, blancos, voy a ponerlos aquí como grises, pero punticos diminutos, regados por todo el pulmón. Ese va a ser el patrón clásico, un patrón micronodular difuso. No es que no se puedan ver más cosas, y uno puede ver perfectamente también, por ejemplo, linfadenopatía, eso es verdad. Sin embargo, lo que va a predominar es más bien esto, el patrón micronodular difuso. Ahora bien, ¿qué otros órganos puede comprometer o diseminarse hacia la histoplasmosis? Básicamente cualquiera. De nuevo, los hongos no, pueden hacer lo que ellos quieran. Sin embargo, hay una predominancia por 3 tipos de órganos en específico. El primero de ellos, y uno que es tremendamente importante, es el tracto gastrointestinal. Y aquí no quiero que se enfoquen en la última parte de la palabra gastrointestinal, sino que lo cojan desde su comienzo, es decir, desde la cavidad oral. Porque como vamos a ver ahorita, una de las características que tampoco, no es que sea muy frecuente, pero es muy sugestiva, son las úlceras que estos pacientes desarrollan en la cavidad oral. Entonces, recuerden todo el tracto gastrointestinal, desde su inicio. Lo otro, el sistema linfático. Acuérdense, tal como pasa, por ejemplo, con las linfadenopatías del pulmón, pasa exactamente con cualquier otro ganglio. Entonces, estos pacientes van a generar linfadenopatías y a veces pueden ser muy grandes. Y el tercer órgano que es fundamental y que lo diferencia de muchas otras patologías que ya hemos visto es la médula ósea. A este hongo le encanta infiltrar la médula ósea, generar lo que llamamos mieloptisis. Y al infiltrarse y básicamente no darle espacio a que las células hematopoyéticas se sigan dividiendo, pues lo que le va al paciente es pancitopenia. Entonces esto frecuentemente lo vamos a ver reflejado como pancitopenia. Todas las líneas celulares van a estar disminuidas. Entonces, en cuanto a laboratorios, esto es muy importante. En cuanto a examen físico, esto es muy importante. Hablemos un poquitico de la parte gastrointestinal para hablar un poco de síntomas y signos. Entonces, síntomas, algunos inespecíficos que podemos ver: náusea y dolor abdominal. No nos sugieren mucho, pero hablan de compromiso gastrointestinal. Hepatosplenomegalia. Al examen físico es un hallazgo muy sugestivo y de hecho bastante frecuente, es de los hallazgos más frecuentes que se reportan. En laboratorios vamos a observar de vez en cuando elevación de transaminasas, aunque no suele ser una elevación muy marcada. Es una elevación más bien leve. Y también en marcadores como la fosfatasa alcalina y lo que yo les decía ahorita, úlceras orofaringias dolorosas. Dependiendo del estudio que ustedes miren, les pueden reportar que esto es un hallazgo sumamente infrecuente, por ejemplo 15%, o sumamente frecuente, ¿no? Que se ve casi que en la mitad de los casos. La literatura no es muy buena porque acordémonos que esto básicamente solo el 5% de los pacientes desarrollan, y ese 5% yo creería que más o menos un 5%. 5% del 5% son los que desarrollan la enfermedad diseminada. Bien, pero más o menos se ven así. Pueden ser muy variables. La característica clave es que duelen, son dolorosas. Aquí, por ejemplo, tenemos una. Sin embargo, fíjense que la morfología no es que haya una morfología muy clara. Son, en este caso, circulares, tienen un borde. Este borde, por ejemplo, está muy marcado. En este no está tan marcado. En este hay hay más eritema que en los demás. Entonces puede cambiar un poco su morfología, pero cuando yo tengo todo el cuadro clínico, paciente con patrón micronodular en el pulmón, que encima de eso tiene síntomas gastrointestinales, un poquito de lesión de transaminasas, pancitopenia, linfadenopatía y úlceras, automáticamente el primer cuadro que tengo que pensar es la histoplasmosis diseminada. ¿Listo? Es la unión lo que a uno le hace considerar los diferentes cuadros. Sin embargo, como les estaba contando al principio, hay otras manifestaciones que se pueden dar. Por ejemplo, hay un grupo de pacientes pequeño en donde se presenta básicamente como un shock séptico, una infección sumamente agresiva, muy aguda, en el que el paciente presenta más es con un deterioro agudo súbito que con un cuadro clínico con tanto compromiso de los diferentes órganos. Entonces tienen que estar pendientes de eso. Pueden a veces presentar con diferentes manifestaciones cutáneas. Por ejemplo, aquí vemos como un cuadro papular en la piel. No muy específico de realmente nada, pero para que tengan en cuenta.
Se pueden observar con lesiones diseminadas, con un poquito de realce en tomografías o resonancias. También podemos observar un hallazgo que se llama microlitiasis alveolar. Litos, acordémonos que es piedra, es una piedrita. Entonces, literalmente como alguien, por ejemplo, cuando alguien le da cálculos renales, que eso le dan la vía urinaria, aquí le dan cálculos, pero en la vía respiratoria. Tal cual en todo el árbol respiratorio uno observa cálculos, litos, porque se calcifica. Es un órgano que genera una respuesta inmune que termina generando una calcificación disparada por el sistema inmune. Es uno de los hongos que más dispara ese proceso. También podemos observar afectación cardíaca y del mediastino. Este hongo es uno de los clásicos que genera mediastinitis y también fibrosis del mediastino. Y también podemos observar afectación de los riñones y las suprarrenales. Estamos observando en este caso acá. Sin embargo, lo que más me interesa de todo lo que hablamos que les quede es la histoplasmosis pulmonar aguda, que hace mímica de una neumonía, la crónica, que hace mímica de tuberculosis, y la diseminada, que afecta a los órganos que dijimos ahorita. Si entendieron eso, creo que hicimos buen trabajo. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico, hay muchas pruebas que podemos pedir y frecuentemente ustedes van a ver que independiente de la enfermedad que uno tiene, se va a obtener más de una prueba. Sin embargo, me interesa que entiendan para cada enfermedad puntual cuál es la mejor prueba. Y bueno, pues también que entiendan cuál es el rol de las otras pruebas, como para que lo tengan en la mente. Pero esto creo que es mejor comenzar por aquí. Entonces, nada, cuando yo tengo una enfermedad localizada, la prueba ideal va a depender en parte de cuánto el paciente dura con la enfermedad. Por pura inmunología, uno sabe que mientras más dura el paciente con la enfermedad, los anticuerpos es más probable que yo los detecte. Si la enfermedad ha durado apenas un par de semanas, o sea, el paciente se contagió ayer, lleva una semana, 2 semanas con la enfermedad, es poco probable que tenga anticuerpos positivos, por lo menos en una cantidad medibles. Entonces, la crónica definitivamente vamos a pedirle anticuerpos, definitivamente le vamos a pedir anticuerpos y esa prueba tiene muy buen rendimiento en esa condición. Cuando la enfermedad es crónica tiene muy buen rendimiento, la serología suele ser la prueba confirmatoria en esta condición. ¿Qué es lo que pasa? En la aguda, cuando decimos aguda, uno piensa, bueno, dura poco tiempo, pero la aguda en realidad es variable. El paciente puede presentar después de una semana, un mes, 2 meses y sigue siendo aguda. Pero entonces, si el paciente lleva 2 meses, la mejor prueba serían los anticuerpos. Si lleva 2 semanas, es más probable que me sirva más el antígeno. Lo que tenemos que entender aquí es que esta enfermedad, la enfermedad localizada aguda, ninguna de las dos pruebas va a ser 100% ideal en todo momento. Entonces tenemos que ir viendo y lo que se hace en muchos hospitales, por ejemplo Estados Unidos, es pedir las dos, porque si el paciente tiene la enfermedad, es probable que alguna de ellas salga positiva. De hecho, se piden las dos y como les dije ahorita, se suelen pedir además de eso más cosas. Esto pasa obviamente cuando uno le interesa mucho confirmar el diagnóstico y tratarlo adecuadamente, porque muchos resuelven solitos. Pero si el paciente está lo suficientemente grave, muchas veces se le va a pedir ambas cosas y se le va a intentar obtener algo de esto. Entonces son para esos pacientes que les digo que se suele obtener todo. Para la diseminada, que de entrada va a ser severa en la gran mayoría de los casos, si no es que en todos los casos por definición, ahí sí la prueba ideal que vamos a pedir es el antígeno. A propósito, este antígeno es urinario. Esto no es tan importante que lo sepan, pero es un galactomanano. Así como medíamos el galactomanano en el Aspergillus, que ese galactomanano era específico del Aspergillus, aquí hay un galactomanano específico del histoplasma. Hay cierta reactividad cruzada, es decir, me puede salir positivo si tengo otro hongo, pero dentro de todo es una prueba de más bien de buen rendimiento. No es tan inespecífica como por ejemplo el 1,3 beta de glucano. Pero sí, en la diseminada, el antígeno. Y de hecho creo que para este punto espero que se hayan dado cuenta del patrón. Siempre que yo tengo una enfermedad diseminada, casi que siempre voy a tener un paciente inmunosuprimido. Por lo tanto, no va a ser muy buena idea medir anticuerpos, pero sí va a ser muy buena idea medir antígenos, ya que precisamente porque no puede controlar el sistema inmune, pues el hongo está proliferando y liberando antígenos a la loca. Entonces sí, los antígenos, particularmente en la orina, el galactomanano de histoplasma en la orina, va a ser nuestra prueba ideal. Sin embargo, como les dije, se suelen pedir otras pruebas, casi que por salvarse en salud. Una de ellas va a ser el cultivo. A mí el cultivo no me parece la mejor prueba. No tiene tan mal rendimiento como lo creería. De hecho, en esta condición funciona. Se reportan que salen más bien positivos. Sin embargo, tiene el problema de la mayoría de los dimórficos térmicos de que para positivizarse dura entre 4 a 6 semanas. Eso es mucho tiempo. Y como pues estas pruebas nos interesa sacarlas cuando el paciente está grave,
pues no tiene tanto sentido. A mí nunca me pareció que tenga mucho sentido, pero bueno, ustedes la van a ver escrita en la literatura. Lo otro que sí definitivamente a veces te ayuda muchísimo, dependiente del escenario, es la histopatología. Entonces, si de repente tiene alguna lesión muy clara, especialmente si uno la puede acceder fácilmente, porque bajar con un broncoscopio, obtener una biopsia pulmonar, pues sería ideal si no tuviera tantas complicaciones, pero las tiene. Pero entonces sí, si el paciente tiene, por ejemplo, no sé, un ganglio linfático sumamente aumentado de tamaño que uno dice, eso debe estar afectado por la enfermedad, yo creo que esto tiene que ver con el cuadro clínico, de pronto ahí está el organismo, obtenemos biopsia de eso porque no tiene tanto riesgo, lo miramos bajo el microscopio y muchas veces se confirma el diagnóstico de esa forma. Entonces, sí, la histopatología va a ser efectivamente muy, muy útil. En la enfermedad diseminada también a veces obtenemos muestras de donde haya, porque a veces sale, por ejemplo, frotis de sangre periférica, una muestra de sangre normalita, la miramos bajo el microscopio y muchas veces, bueno, no muchas veces, pero en ocasiones ahí solemos ver el hongo cuando la carga fúngica es increíblemente alta que hasta se ve en la sangre periférica. Pero bueno, ¿cómo vamos a ver el hongo? Es un punto que le gusta mucho a los exámenes de residencia preguntar. Lo que les van a mostrar va a ser una muestra, un macrófago, que aquí lo puse en negro, lleno de levaduras chiquiticas. Esa es la imagen típica, se la estoy mostrando en este momento en pantalla. La característica de la levadura es lo que tienen todas las levaduras, excepto el Blastomyces, que es una gemación de base angosta. Eso frecuentemente no se los van a preguntar. Lo que más me interesa que entiendan es que lo van a ver. Les van a mostrar el macrófago y les van a mostrar las levaduras adentro. No hay casi ningún hongo que lo presenten de esa forma en un examen de residencia. Entonces sí me interesa que entiendan, que se familiaricen mucho con esa imagen. Y en cuanto a tratamiento, de nuevo las directrices son muy parecidas a lo que ya hemos hablado. Manejamos con itraconazol en general. Eso lo damos para las enfermedades localizadas, usualmente por 6 a 12 semanas. Pero si el paciente debuta con una enfermedad muy grave, usualmente aquí estamos hablando más de los casos diseminados, podemos comenzar con anfotericina por un periodo corto, luego lo pasamos a itraconazol y el itraconazol en este caso, pues en parte debido al sistema inmune debilitado que tienen estos pacientes, lo vamos a dar por más tiempo, 6 meses, ¿listo? Pero entonces, para la localizada, 6 a 12 semanas, para la severa, podemos comenzar con anfotericina y luego pasamos a itraconazol por 6 meses. Y eso es todo. Pasemos ahora a unas preguntas de repaso y nos vemos en la próxima.